Querida Fabiola Guarneros, aprovechando el tiempo contigo, que siempre es un agasajo escucharte como colaboradora dentro de ¿Qué tal, Fernanda? QTF te da la bienvenida en este tema, el crimen organizado en la médula de la sociedad mexicana. ¿Hay remedio o de plano es un cáncer incurable? Te escuchamos, mi querida Fabiola. Gracias, Fer. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que los acontecimientos de las últimas semanas hoy nos invitan a reflexionar quiénes son los malos ahora. Ya no es suficiente con conocer las caras en esas fichas que gira la Interpol o la PGR. Es decir, los malos de la película ya no son solo el Chapo Guzmán, los Beltrán, los Arellano, antes los Caro Quintero, la Barbie. Es decir, el narcotráfico ya tocó gobernadores como Mario Villanueva, Rubén Moreira, Tomás Yarrington, los dos Duartes están acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Ya se metió incluso con los familiares de gobernadores, como el hijo de Fausto Vallejo, ¿se acuerdan? Implicado con la tuta. O el medio hermano de Leonel Godoy, Julio César, que también estaba implicado con el cártel de Michoacán. ¿Quieren ir más atrás? ¿Se acuerdan de aquella Sara Cosío, sobrina del exgobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, relacionada con Caro Quintero también sentimentalmente? Hoy, el mundo del espectáculo también se ha visto sacudido por los asesinatos relacionados con los cárteles de la droga, como Valentín Elizalde, ¿se acuerdan? Aquel, el gallo de oro que fue asesinado por los Zetas en venganza por su relación con el cártel de Sinaloa. Es decir, el narcotráfico poco a poco ha estado ganando terreno, tocando esferas que de repente no se asustan. ¿Se acuerdan de los dos de los hijos de Joan Sebastián que también fueron asesinados en situaciones similares? Kay del Castillo, que aunque ella está en un proceso, no, parte de las investigaciones buscó que el Chapo Guzmán financiara su tequila. Ahora Julián Álvarez, ¿no? ¿Quién nos dio la sorpresa? Nos dio la sorpresa Rafa Márquez, porque no esperábamos que un joven, pues, destacado en el deporte, que tenía fundaciones, que representó a nuestro país, que era un motivo de orgullo. ¿Cuántos no queríamos que, pues, una figura de esa talla que llegó a estar en equipos en Europa? Pues nos daba orgullo como mexicanos, pues aparentemente el crimen organizado tocó sus finanzas. Es algo increíble. En el caso de Rafa Márquez, creo que aún en las mesas de las familias, en los cafés, nos sigue dando vueltas. Es decir, no puedes creerlo que sea o no. Faltan las investigaciones, falta que Estados Unidos lo compruebe. Aún así, el daño está hecho. Si lo sacaran de la lista por errores, tarda 12 años. Pero si el Departamento del Tesoro ya lo señaló, seguramente tiene que ver con algo mucho más grave que nosotros todavía no sabemos. Como nos sorprendió lo de Rafa Márquez, también nos ha sorprendido cuando la iglesia está metida en eso. Les voy a recordar un caso. ¿Se acuerdan cuando el obispo de Tijuana en ese entonces, Emilio Berlier Belanzaurán, sirvió de contacto para que los Arellano Félix se entrevistaran con Girolamo Prigione? Ellos querían tener esa entrevista para deslindarse pues, del crimen del obispo de Guadalajara, del cardenal Posadas Ocampo, que a quien habían confundido con el Chapo. Es decir, de repente nos vemos que el crimen organizado está muchísimo más cerca de lo que pensamos. Tiene nexos, lazos más íntimos de lo que pudiéramos imaginar. Nuestro vecino, incluso el dueño de un restaurante, el antro al que vamos, puede estar ligado con el crimen organizado. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Nos estamos quedando callados? ¿Por qué tocó el tema? Porque ustedes lo vieron las semanas pasadas, el tema de Julián y el tema de Rafa Márquez, pero antes, que no ha terminado este asunto, lo vimos en Tláhuac, cuando en la ciudad ya empezamos a ver pues bloqueos, cuando vemos que los mototaxistas, que es una economía muy local, algunos de ellos eran narcomenudistas o eran los halcones o los soplones de esta banda criminal de los ojos, pero esos narcomenudistas, esos mototaxistas, pues tienen familia. La familia no sabe en realidad qué hacen, no saben cómo tienen sus ingresos, no saben cómo se mueven. Yo creo que sí, Fer, y esas son las preguntas que nos estamos haciendo. Quienes rodean a todas estas personajes, estas personalidades, a este narcomenudista, ¿estamos siendo cómplices? Es decir, el crimen organizado se metió en la médula de nuestra sociedad y nos callamos por conveniencia.
porque genera una economía, porque nos da miedo denunciar o porque ya lo vemos como parte de esta situación. Y es esta la reflexión en la que quería compartir contigo y con tu auditorio, decir, tenemos que tener las alertas muy pendientes porque no podemos acostumbrarnos a que pase, porque hay del otro lado gente que trabaja, que sale todos los días para cumplir con su compromiso laboral, con su compromiso ético, con su compromiso familiar, y que no podemos permitir que la otra parte del dinero fácil permee una sociedad que agoniza ya. ¿No lo crees, Fer? Fíjate que me hace reflexionar porque, igual que muchos de ustedes, cuando tuve esta información de Rafa Márquez, fue un golpe, ¿eh? Fue decir, espérame, pues que no estamos hablando de una figura limpia, de una figura con credibilidad, de un mexicano trabajador, y bueno, pues si ya eres señalado por un Foreign Affairs, pues imagínate ya, algo habrá, ¿no? Porque no te señalan si no tienen pruebas para hacerlo. Exacto. Y luego te volteas y ves la declaración de Julián diciendo, me acusan por envidia y por celos, y dices, bueno, ¿será de veras este cuate más falto de criterio, ¿no? Ante una acusación tan severa como esta. Y luego te das cuenta que el presidente borra una fotografía, y pues dices, y pues ¿cuántas más borrarán, no? ¿Cuántas más tendrían que borrar de sus archivos personales? Y luego también, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me entró el cuestionamiento de, oigan, ¿conoceré yo a algún narco? Exacto. O sea, ¿me llevaré yo en un círculo cercano o distante o tan solo de tenerlo como contacto, ¿me entiendes? ¿Tendré yo a alguien de este mundo que se relaciona, que al cabo yo no sé qué es? Pues porque que parece que no es y le pega bien al fútbol. ¿Será que algún primo, algún tío, ¿no? Alguien de la... Y entonces me entró pues una reflexión muy fuerte, Fabiola, decir, ¿qué tanto sabemos del narco? ¿Qué tanto estamos involucrados con el crimen organizado como sociedad sin tener las manos sucias? ¿Qué tan cerca está? Exacto. Y yo no es que me quede callada, lo que pasa es que no sé quién. Es decir, no te quedas callado, pues, porque lo que pasa es que no sabes quién es, entonces no tienes la información adecuada. O si sabes quién es, pues a lo mejor te daría miedo decir aguas con este vecino, cuidado. Es una cosa emocional, psicológica también muy difícil de manejar, Fabiola. Muy difícil de pensar qué tan cerca podemos estar en todos los ámbitos, en todas las fases de nuestro ámbito social, ¿no? Ahora, tienes mucha razón en lo que dices, Fer, de que de repente no sabemos quiénes están. Hay como estructuras muchísimo más organizadas, muy grandes, que saben tener estas cubiertas, estas caretas para disimular todo este tipo de negocios. Pero creo que como una sociedad comprometida debemos empezar con lo poquito que podemos tener, es decir, nuestro círculo cercano. Si los conocemos, si sabemos quiénes son, cómo viven, de repente si hay un enriquecimiento de un día para otro, puede ser una señal de alerta. Eso no quiere decir que nosotros mismos nos volvamos inspectores o investigadores o tampoco estemos señalando sin pruebas o sin fundamento, porque eso sería muy delicado, sería difamar. Pero vamos al caso de los mototaxis, digamos a lo que como sociedad sí podemos tener el control. Exacto. Es decir, ahí sí ha habido familias que saben. Nos hemos enterado de familias, en el caso del Tláhuac es muy fuerte porque esa banda empezó con el secuestro, ¿se acuerdan de la mano con ojos? Y Claro. seguían las extorsiones en esa demarcación. Si nosotros somos como familiares cómplices y permitimos que haya casas de seguridad y permitimos que nuestro hijo, nuestro primo, lleve a una persona que no conocemos a una casa y no decimos nada, ahí estamos siendo cómplices. Mi invitación es a eso, a lo que podemos alcanzar, es decir, es mi hijo, es mi familia, quizás vivo de ahí, quizás pude pagar la escuela o los libros o el médico, pero no es lo correcto. No puedo permitir que un chico llegue a una casa y yo me preste para evitar que salga o que lo prive de su libertad. Es ahí en donde yo digo, no podemos ser cómplices.
me recordaste, hubo una fuga de estas masivas de un penal, Ujú. allá por... ojalá la información de repente me llegara, pero una parte de la República Mexicana donde fuga masiva y entonces todos los reos, porque eso es algo que hacen. Ujú. No fue Durango. ¿Apodaca? No, bueno, mira, una de estas tantas. Ujú. Todos los reos, esto está comprobado, cuando se fugan, con la primera persona que van es con su mamá. Ujú. Es en serio, ¿eh? Y entonces todos acudieron a su mamá. Y en uno de los casos, Fabiola, la mamá le dijo que, ¿qué? Lo agarró de la oreja y lo regresó al penal. Le dijo, óigame, no, usted tiene que cumplir su sentencia. Nada de venirse a resguardar a las guayaberas de su mamá y a las faldas de su mamá. Escúchele, a cumplir sentencia, que usted es un ratero. Híjole, tal por cual madre, que soy yo. Ujú. Y lo regresó, Fabiola. Exacto, sí. Un caso de 9 que sí fueron cobijados por su mamá. Exactamente. Luego me pregunto, de la gente que secuestran, ¿tú sabes que el 65% de las personas que secuestran son protegidas y cuidadas por la familia, son alimentadas por la familia del secuestrador? Ujú. Ujú. O sea, hay mujeres involucradas, Sí. hay niños involucrados, hay familia involucrada. ¿Dónde está esa conciencia que tenemos que tener como sociedad de no hacer cosas malas que perjudiquen a otro, no? Creo que nos dejas una reflexión, Fabiola, como siempre, muy importante en este sentido. Sin duda alguna, es como el robo, Fabiola. Ujú. Si tú te encuentras una bolsa y no es tuya, es de alguien. Si tú te encuentras, mira, mi perro se perdió hace unos días, Fabiola. Sí. Si no es tu perro, déjalo. El perro va a regresar a donde tiene que regresar. No es tuyo. Entonces es de alguien. Si ese coche no es tuyo, pues es de alguien. O sea, por qué llevarte? Este es un principio japonés, en donde tú pierdes una bolsa en Japón, tu chequera, dinero en efectivo, siempre lo recuperas, Sí. porque no es tuyo. Entonces es de alguien. Si viviéramos bajo ese principio, unos cuantos, Fabiola, Ujú. de verdad que viviríamos en un entorno mucho más amable para nosotros y para nuestros hijos, ¿no crees? Sí, y yo sí creo que sí hay cura para este cáncer social y que es la aportación que cada familia podemos hacer con estos, que estos sí son valores cívicos de la sociedad, es decir, no permitir que en nuestra casa haya robo, piratería o complicidad, simplemente creo que así construimos buenos ciudadanos. Gracias, mi querida Fabiola. Estás en el Twitter para seguirte. Cuéntanos cuál es tu cuenta. @Fabi Guarneros. Gracias, Fabi, querida. Un abrazo con mucho cariño. Que tengas muy buena semana. Hasta la próxima semana en punto de la hora contigo.